Bienvenidos a todos los que nos siguen en estas transmisiones de la región Centro-Occidente. Y el día de hoy nos toca hablar de la Comisión Fiscal Regional en el capítulo número 7. Yo soy Virginia Rangel Bravo y te voy a estar acompañando en esta transmisión. Y bueno, para hablar referente a las actividades de esta comisión fiscal, tenemos como invitado especial al contador público certificado Ulises Cid Martínez Navarro, quien es el presidente y quien estará al frente de esta comisión durante el periodo octubre 2022 a septiembre 2023. Ulises, bienvenido, qué gusto saludarte y pues me gustaría que nos hablaras un poco de ti. Preséntate, por favor, y platícanos respecto a tu trayectoria. Hola Vicky, buenas tardes. Bueno, pues me siento muy contento, muy afortunado de tener la posibilidad de platicar contigo el día de hoy y de ser también escuchados para quienes tengan a bien y nos den la oportunidad de escucharnos respecto de los temas que vamos a platicar. Y bueno, pues muy agradecido, me siento honrado. Mi nombre es Ulises Cid Martínez Navarro. Voy a fungir como presidente de la Comisión Fiscal de la región Centro-Occidente. Pues me va a tocar encabezar los trabajos que son de la comisión. Eh, Soy contador público certificado. Adicionalmente tengo una maestría en análisis tributario, tengo licenciatura en Derecho y recientemente voy concluyendo un doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Y, y sobre todo para efectos de esta charla, pues con, con la novedad me siento verdaderamente honrado de poder estar al frente de los trabajos de esta comisión que se ha caracterizado por ser una comisión de bastante trabajo, de bastantes productos, de bastante actividad de apoyo para la comisión, perdón, para la región Centro-Occidente. Gracias, muchas gracias, Vicky. Gracias, Ulises, gracias por esa presentación y pues aprovechando que estamos en la presentación de esta comisión fiscal, una comisión que siempre ha sido muy activa, que está actualizada y pues que ha siempre trabajado mucho en pro de la región centro-occidente y dando información, generando artículos y productos actualizados. ¿Podrías platicarnos referente al plan de trabajo que tienes en este periodo, a los objetivos y en general a lo que representa la Comisión Fiscal Regional? Sí, claro que sí, Vicky, con mucho gusto. Mira, te platico del proyecto. Primero, me gustaría darte un poquito de antecedente de la comisión. Es una comisión que ya tiene bastante tiempo. Inicia por ahí de octubre del año 2000 y bueno, estaremos hablando ya de 22 años, ya vamos para el año 23. Es una comisión que tiene por actividad principalmente el estudio y el análisis y el apoyo y la difusión de todo lo que tiene que ver con la materia fiscal. Me siento verdaderamente afortunado y sobre todo honrado de encabezar los trabajos de la misma para este año 2022-2023. Y bueno, dentro de ese contexto, en el sentido de ahora de tener la posibilidad de encabezar estas actividades, pues te platico que los objetivos principalmente tienen que ver sobre todo en el eje de el trabajo, continuar trabajando. Es una comisión que se ha caracterizado por sacar constantemente productos que han ayudado a la profesión y este año esperemos no sea la excepción. Así que en este eje del trabajo, pues podríamos hablar de los diferentes actividades que desarrollamos. En primer lugar, es una comisión que sesionamos cada 2 meses aproximadamente. Tenemos 6 sesiones ordinarias al año. En alguna ocasión podremos tener sesiones extraordinarias si es que lo amerita, si es que lo requiere la actividad que estamos teniendo, pero no por el hecho de tener solo 6 sesiones significan que es la única actividad que está teniendo, ya que es una comisión muy viva en la que en el transcurso entre que nos vemos de una sesión y otra,
pues desarrolla muchas actividades. Otra de las actividades que comúnmente se desarrollan es el apoyo a las federadas, a los colegios que están integrados. Esta es una región, como ustedes saben, de 14 colegios que conforman 7 estados de nuestra República Mexicana. Y dentro de estos colegios, en cada una de las federadas, bueno, la comisión trata de apoyar con cursos, con exposiciones, ya que esta comisión conforma o la conforman, la integran. La verdad es que algunos ponentes de los más reconocidos, inclusive no solo de la región, podríamos hablar de algunos de ellos, inclusive del país. Entonces, dentro de esas actividades, pues es el apoyo a las federadas que tiene que ver con la difusión de la práctica fiscal. En ocasiones, cuando se requiere algún tema en particular, nos buscan las federadas o nosotros proponemos hacia las federadas el apoyo para llevar a cabo apoyarlos en este tipo de cursos componentes. Luego, otra de las actividades que estaremos desarrollando, pues es la difusión de la propia actividad fiscal. La materia fiscal, como ustedes saben, es una materia muy especializada y muy dinámica, ¿no? Prácticamente todos los días tenemos novedades que tienen que ver con la misma y bueno, en ese sentido, a través de los distintos medios que tenemos, la región tiene revistas, tiene boletines, se estarán elaborando estos videos constantemente y la idea es estar publicitando, estar teniendo actividad constante justamente para nutrir de información que tenga que ver con la materia fiscal. Esto se va a desarrollar por distintos integrantes y es otro de los ejes que tenemos como parte de la actividad de esta comisión. Adicionalmente, tenemos, digo, además de las publicaciones constantes que tenemos, como lo son las revistas y los boletines, les recomiendo mucho que vayan ustedes a la página de nuestra región Centro-Occidente para que lean los boletines que son de alto nivel, pero adicionalmente tenemos una publicación que tiene como nombre la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales. Es un libro que se publicó ya hace algunos años y que como parte de la actividad que tenemos para este año es actualizar ese libro en una versión nueva, sería nuestra tercera versión. ¿Por qué? Porque la realidad es que este asunto de la presunción de operaciones inexistentes se ha venido desarrollando de manera muy dinámica y entonces nosotros vemos un área de oportunidad llevar una nueva actualización, justamente integrando las nuevas actividades, los nuevos precedentes que han venido surgiendo de cada uno de los temas que se están allí desarrollando. Adicionalmente, buscaremos tener una nueva publicación que sea obviamente por escrita, redactada por integrantes de la propia comisión. Ese es un tema que estaremos platicando en nuestra primera sesión. El tema en este momento todavía no se conoce porque obviamente los trabajos tienen que ver con actividades al seno de la comisión. Entonces, es parte de lo que tenemos proyectado para este año. Ya en su momento tendremos la novedad para decirles cuál será el nuevo tema en el que estaremos desarrollando y nos estaremos incorporando algunas personas para su redacción. Y está en puerta, quiero platicarles que me siento muy contento porque está en puerta. Estaremos buscando que se efectúe la publicación de un libro que tenga que ver con los registros contables de las actividades en materia fiscal. Es un libro muy interesante que lleva implícita la actividad, obviamente, de la materia fiscal, pero también vertida a lo que tiene que ver con los registros contables que tienen y que resultan de la relación con las actividades que tienen impacto fiscal, ¿no? Entonces, ese es un libro que ya está prácticamente listo. Estaremos haciendo las gestiones necesarias para que se publique lo antes posible. Esperemos que sea pronto. Y bueno, ya también una vez que lo tengamos listo para publicación, porque pues todavía falta que pase por la edición y eso, pero ya en la parte importante, que es la parte de la redacción, pues ya al seno de la comisión, los expresidentes que estuvieron previo a mi persona, pues nos hicieron favor, perdón, a la comisión de darle seguimiento y ya está prácticamente lista. A mí me va a tocar nada más
digamos, a mi gestión, a las actividades, a mi consejo, nos va a tocar hacer la gestión para su publicación, tratar de llevarlo a buen puerto. Otras de las actividades que comúnmente desarrollamos al interior de la comisión, pues es el apoyo cuando se requiera componentes a lo que es nuestra convención regional y principalmente al foro fiscal. Nosotros tenemos un foro fiscal en la región centro-occidente, como ustedes saben, y en esta ocasión el foro se celebrará el 1 de junio del 2023. Así que en su debido momento les estaremos platicando sobre la sede y todo, y el programa sobre todo, que seguramente será un programa muy interesante, componentes de primera línea, componentes de primera calidad, a los que nos tienen acostumbrados estos foros en los años anteriores, ¿no? Entonces, esperen este tema, más información al respecto, y los estaremos esperando verlos allí en el Foro Fiscal Regional. Y bueno, por último, ya nada más me gustaría comentar que esta comisión, además de ser una comisión que trabaja constantemente, que tiene como actividad y objetivo sobre todo el difundir, el actualizarnos, el estudio de la materia fiscal, pues sin duda alguna también no podemos dejar de lado que es una comisión que se ha conformado en el seno de la camaradería que nos ha representado el llevar una actividad que nos apasiona a los que tenemos la fortuna de integrar la misma. Y entonces la realidad es que la relación al interior de la comisión es bastante amena. Somos un grupo de personas que tenemos un mismo fin, que es la actividad del trabajo, del estudio, el apoyo a la profesión, el apoyo a las actividades de la región centro-occidente, pero sin dejar de lado esa camaradería, ¿no? Entonces, me siento de nueva cuenta, yo quisiera cerrar nada más con decir que me siento orgulloso de poder servir para, para tratar de llevar en lo que a mí corresponda a buen puerto. Por lo que hacen mis compañeros, estoy seguro que harán todo lo necesario para hacerlo así, y en mi parte espero estarlo haciendo de la misma manera, no porque no tenga ganas, las ganas tengo todas las del mundo, y tendrán en mí una persona que estará sirviendo a la región centro-occidente. Y bueno, nada más decirles que verdaderamente me siento afortunado de estar en posibilidad de estar en este ejercicio sirviéndoles, un servidor Ulises Martínez, que cualquier situación en la que podamos apoyar a las federadas y a cualquier otro organismo que tenga que ver con nuestra profesión contable, obviamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues estaremos allí para tratar de estar coordinando las actividades de la COFIDE, de nuestra Comisión Fiscal de la región Centro-Occidente. Y Vicky, pues muchas gracias por la oportunidad de platicarles un poquito sobre las actividades que tenemos en esta comisión, en lo tradicional y en este proyecto que estamos comenzando, y que pues la verdad es que me tiene bastante ilusionado y honrado. Gracias por esta completa presentación, Ulises. Y pues sin mayor preámbulo y para arrancar estas transmisiones referente a la Comisión Fiscal, nos hablarás del tema razón de negocios, tema que en materia fiscal fue conocido en el ejercicio 2020 y lo tenemos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Adelante, Ulises, y gracias por tu aportación. Y bueno, pues de nueva cuenta, buenas tardes. Adicionalmente de platicar sobre el proyecto, tengo la fortuna de realizar este video en la que tendré la posibilidad de platicarles sobre este tema técnico que me parece a mí de bastante interés, por lo que va a representar, por la forma en la que esto representa la forma en la que ha venido cambiando nuestro, nuestro derecho fiscal, las actividades en materia fiscal, la regulación en materia fiscal. Y bueno, yo voy a platicarles, como bien les comentaba Vicky, estoy compartiendo pantalla en este momento,
sobre el concepto de la razón de negocios. Un concepto que seguramente para quienes tengan esta práctica, inclusive para quienes no la tengan, pero que de alguna manera, de manera lateral, también tocan la actividad fiscal, será un tema que va a estar resonando. Es un tema que ya viene de un par de años, pero sobre todo porque, en mi opinión, representa una nueva forma de ver el derecho fiscal, una nueva forma de ponerle un matiz, un estándar a la forma en la que serán valuadas, en la que serán revisadas las actividades que celebran los contribuyentes. Entonces, vamos a platicar un poquito del concepto de la razón de negocios. Es una breve charla, este es un tema que da para mucho más, pero la idea es ahorita tratar de profundizar en lo que puede ser lo más trascendente para entender este concepto. Y primero, pues para entenderlo, habría que platicar un poquito de los antecedentes y algunos aspectos generales de por qué este concepto, por qué es que se introduce a nuestro derecho fiscal, en particular al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, este concepto que es la razón de negocios, ¿no? Primero habría que decirlo que es un concepto que es una disposición que tiene que ver, en nuestro caso particular, en la forma que se introduce lo que de manera general en el derecho fiscal en el mundo se le llama una cláusula general antiabuso. Esto del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación no es un tema que viene nada más de los creadores de la norma, que son nuestros legisladores aquí en México. No es un tema que viene ya siendo analizado a nivel internacional, inclusive sobre todo en las economías anglosajonas, en algunos de ellos, ya con bastantes años de haber introducido cláusulas generales antiabuso. Vamos a aplicar un poquito también sobre con qué diferencias, porque también depende de cada país. Estas reglas antiabuso tampoco son todas iguales, como lo es en el derecho fiscal. Luego se introducen algunas reglas que, digamos, se toma la experiencia de otros países, y en México pues se decidió que fuera esta cláusula, que es una cláusula general antiabuso que principalmente privilegió este concepto o circunda alrededor de este concepto que se llama la razón de negocios, ¿no? Ya platicaremos ahorita. Entonces, a manera de introducción, bueno, algunos de los elementos que habría que considerar para entender el por qué se incorpora esta disposición, bueno, es que primero, obviamente tendríamos que hablar de los actos de los particulares, ¿no? Las actividades que tienen los particulares, las actividades que tienen los gobernados, que son verificadas en un matiz a raíz de las facultades de comprobación de la autoridad cuando así deciden ejercerlas. Y estas facultades de comprobación, pues la autoridad a su vez tiene ciertos límites para ejercerlas, ¿no? Entonces, podríamos decir que en ese matiz de las actividades que tienen los particulares, un elemento muy importante que se debe de generar como país, como Estado, nación, pues es la certeza del particular, ¿no? Mientras haya certeza para los particulares, pues habrá más inversión, ¿no? Habrá más motivantes para generar empresa, para generar empleo, para generar industria, y en ese marco de la certeza, pues obviamente un punto muy trascendente es la certeza en materia fiscal. La certeza que podríamos decir que es el saber a qué atenerte. Entonces, sería esto en el contexto de la fiscalización. Si vemos este tercer punto que ven allí en los cuadros que están viendo en la lámina que estamos presentando, pues la idea sería que la fiscalización, las actividades que la propia autoridad fiscal tiene posibilidad de ejercer de manera coercitiva, denominado como fiscalización, bueno, pues esto, si bien es cierto, son herramientas para que la autoridad pueda ejercer esas actividades, pues también deben de haber reglas claras para esa certeza, ¿no? En ese sentido, pues justamente
el artículo 5 a la cláusula general antiabuso tiene esta doble característica. Una característica que sirve para la actividad fiscalizadora del Estado, generando consecuencias fiscales distintas para las actividades que se consideren que carecen de razón de negocios, de acuerdo con lo que establezca lo que establece el 5A del Código Fiscal de la Federación. Pero por otra parte, el otro matiz muy importante que tiene estas cláusulas es que a su vez sirven de marco regulatorio para generar certeza al particular y que no sea una norma así general, un concepto de esos conceptos que se encuentran indefinidos en la norma y que luego genera muchos problemas porque el concepto de la razón de negocio es un concepto muy subjetivo y de dejarlo así aperturado únicamente en la norma con la posibilidad de que lo utilizara la autoridad, pues la verdad es que también podría generar bastante incertidumbre para el particular, ¿no? Entonces tiene esta doble cachucha, tiene la cachucha de la actividad de fiscalización, pero por otro lado tiene que ver también con una norma regulatoria en la cual esa actividad de fiscalización podrá ejercerse por la autoridad, pero con el marco que está allí, ¿no? Con ese marco sin llevarlo al extremo de una indefinición o unos lineamientos claros sobre cómo es que se va a llevar a cabo el desarrollo de esa herramienta fiscalizadora que es el 5A del Código Fiscal de la Federación. En ese contexto, pues nos encontramos también estos puntos, como lo es la economía de opción, que no es más que otra cosa, que no es otra cosa más que la posibilidad de que los contribuyentes, los particulares, puedan acomodar sus negocios, sus actividades de la manera en la que les sea más eficiente, siempre y cuando cumplan con el marco regulatorio fiscal, ¿no? Esa es la economía de opción, es decir, el particular no necesariamente tendría que utilizar la actividad que lo lleve a pagar la cantidad mayor de impuestos. En ese sentido, pues tiene libertad de actividad, libertad de ejercicio para acomodar sus negocios y que esos negocios, digamos, se vuelvan eficientes en la perspectiva fiscal, ¿no? Pero en ese sentido, también se incorporan algunos otros puntos, como lo es la interpretación y la buena fe. La interpretación que puede llegar a generar roces, que puede llegar a generar complicaciones, inclusive litigios entre particulares y autoridad fiscal, justamente por el tema de la interpretación. Entonces, un punto que no podemos olvidar es que en ese contexto se deberá realizar el ejercicio de la interpretación y que al particular se le debe de medir por parte de la autoridad fiscal también con el principio de buena fe. Es decir, en este contexto de la economía de opción, que el particular está realizando las actividades de buena fe y que la autoridad podrá ejercer actividades de fiscalización, actividades de facultades de comprobación, las tendrá la posibilidad de ejercer siempre y cuando cumpla con los requisitos allí establecidos para fin de garantizar que a su vez se respeten los derechos de los contribuyentes, ¿no? Y una vez comentado esto, pues regreso al punto inicial que es las reglas antiabuso. Estas reglas antiabuso es en este contexto que nace este punto de la razón de negocios y que podríamos decir que vienen a cambiar, en mi opinión, radicalmente la forma en la que se va a ver el derecho fiscal, justamente por los nuevos matices que se le van a dar a las actividades que celebran los contribuyentes. Ahora, las reglas generales antiabuso, pues son normas que le otorgan a las autoridades fiscales una serie de potestades, estas que les sirven para desconocer o reclasificar un acto o negocio realizado con fines elusivos o tal vez para aplicar un régimen fiscal que sea adecuado en términos de lo que establezcan las disposiciones fiscales, ¿no?
Este tipo de cláusulas generales antiabuso, como lo dije, el 5 es una cláusula general antiabuso, tienen como por objeto reconducir y recaracterizar una operación para determinar su resultado típico y natural dentro del sistema tributario aplicable. Además, estos se mueven en el matiz, son muy similares al matiz de la forma en la que se ve en el derecho civil, la teoría del abuso del derecho o el fraude a la ley, ¿no? Obviamente con sus matices particulares respecto de este concepto de antiabuso, con las particularidades que tienen las reglas según el país en el que estemos hablando, en nuestro caso de acuerdo con el concepto de la razón de negocio. Y en cada país, como les decía, se configuran de manera distinta. En cada país se tienen ciertas reglas particulares, algunos con el principio denominado step translation, que eh, eh, en parte el 5A recoge a través de las actividades cuando establece que se va a carecer de razón de negocios, una actividad que tenga beneficio fiscal y que se realice con menos cantidad que se pudiera haber realizado con menos cantidad de actos jurídicos. Ya lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Mm, Comentarles también que ya previamente había habido algunos esfuerzos para tratar de incorporar una cláusula general antiabuso. En el 2005 se trató de incorporar una regla de preeminencia del fondo sobre la forma. Sin embargo, el legislativo de aquel entonces consideró que era una norma compleja y que iba a dificultar su aplicación en el contexto de cómo se veían las cosas en el derecho fiscal en aquel momento. Y luego en el 2013 se trató de incorporar de nueva cuenta a través de un concepto también denominado razón de negocio. Sin embargo, este tenía más bien la posibilidad, a través de este se proponía recategorizar o inclusive tener por no realizados los actos jurídicos que se midieran bajo ese matiz de la razón de negocios, ¿no? Y no tuvo éxito esto de concluir en una reforma al Código Fiscal de la Federación porque el Poder Legislativo consideró que la autoridad administrativa ya contaba con herramientas, con elementos suficientes para valorar no solo la forma, sino también el fondo de las operaciones que celebran los contribuyentes, ¿no? Y luego también tenemos una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Administrativa donde se establece que la razón de negocios es un concepto que se puede utilizar por parte de la autoridad fiscal para determinar si una actividad tiene materialidad o no la tiene, ¿no? Es una jurisprudencia interesante, está fuera del matiz de lo que hoy en día es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, es previo a ese 5A, pero vale la pena retomarlo como antecedente. Ahora, ya tratando de acercarnos al contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y la importancia de ello, pues es que tenemos el tema de la exposición de motivos por el cual se, se incorpora esta cláusula general antiabuso. Les decía yo que tiene como antecedente también el hecho de que en otros países se incorporaron previamente este tipo de normas, ¿no? Entonces, no es un tema novedoso, por lo menos en el ámbito internacional, el hecho de que sea incorporado en México sí es novedoso en nuestro país y se estableció en la exposición de motivos que, porque se había detectado que algunos contribuyentes celebran ciertas operaciones únicamente teniendo el objetivo principal de, de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros, ¿no? Y que esto problema conflictos de inequidad, provocando a su vez un problema de elusión fiscal, ¿no? Y en ese mismo contexto, eh, se mencionó que a través de los mismos colegiados, a través de los mismos tribunales, se ha abordado este concepto, ¿no? Este concepto de la elusión tributaria y que es un fenómeno que se ha distinguido, que se conoce, que hay mecanismos para efectos de disminuir la carga fiscal y en ese sentido que se hacía necesario al incorporar esta regla, pues una regla que pudiera darles una herramienta general
para poder ver con ese matiz de la carencia de la razón de negocios y dar en las consecuencias que debieran de ser de acuerdo con este matiz, ¿no? Por último, se habló también en esa exposición de motivos de que la recaudación en México se encontraba por debajo, aún lo sigue siendo inclusive, del promedio que tiene América Latina y el Caribe en la OCDE, de acuerdo con la OCDE, ¿verdad? Eh, Ahora, viendo ya el contenido de lo que termina resultando con la incorporación del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pues este es el contenido, vamos a tratar de verlo así de forma genérica. Eh, Se habla allí de que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y, y que generen un beneficio fiscal, son los dos elementos que se ven con este matiz, que carecen de razón de negocios y que generan además un beneficio fiscal, y ese beneficio fiscal puede ser directo o indirecto, dice el artículo 5A del Código Fiscal, y la consecuencia de verse con este matiz del 5A es la reconfiguración de los efectos fiscales por la carencia de razón de negocio. Dice allí que tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. En ese sentido, la autoridad fiscal podrá presumir que, salvo prueba en contrario, es decir, no es una presunción absoluta, sino que es una presunción que admite prueba en contrario, que no existe razón de negocios o que existe carencia de razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor que el beneficio fiscal. Ahorita vamos a ver qué son estos conceptos. Principalmente este beneficio económico razonablemente esperado, que es un concepto novedoso que se encuentra en nuestra legislación, para tratar de entender entonces cuándo es que se va a entender que habrá carencia de razón de negocios, pues justamente porque ese beneficio es menor que el beneficio fiscal, ¿verdad? El beneficio económico razonablemente esperado. Y la otra forma, el otro matiz, es esto que aquí le llamamos el step transition. Y, y es que cuando a través que se va a considerar que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado se puede alcanzar a través de un menor número de actos jurídicos. Y que con entonces se pudo haber tenido un efecto fiscal más gravoso. Entonces, si se fijan, lo que se pretende con esta segunda regla, que ya no es, me voy a regresar a la lámina anterior, ya no es comparar los beneficios económicos versus los beneficios fiscales, sino más bien es hacerlo en cuánta cantidad de actos jurídicos celebraste para llegar a esa actividad que estabas tú celebrando y que entonces, si pudiste haberlo hecho con con una menor cantidad de actos jurídicos, pero que eso en su caso te hubiera llevado a una consecuencia fiscal de un efecto más gravoso, entonces entenderá que estos pueden carecer de razón de negocios, estos actos jurídicos, ¿sí? Ahora, entrándole un poquito al tema de los conceptos del beneficio económico razonablemente esperado, pues tenemos este, eh, que en esta misma disposición que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, que acuérdense que es el que se compara contra el beneficio fiscal, cuando las operaciones del contribuyente buscan generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes, que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. Entonces se fijan, lo que está pretendiendo esta regla es comparar esta razón de negocios que podríamos llevarla implícita en estas actividades, en el negocio, que es la generación de ingresos,
la reducción de costos, el aumentar el valor de la propia empresa. En ese sentido, eso será el beneficio económico que razonablemente se espera del mismo, ¿verdad? Y para cuantificarlo, se considerará, dice la norma, dice el artículo 5A, la información contemporánea, ¿verdad? Relacionada con la operación del objeto de análisis. Ahora, inclusive, también incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información sea soportada y sea razonable a su vez, ¿sí? Y también se establece en el 5A que el beneficio fiscal no se va a incorporar, no se va a reconocer como parte del beneficio económico razonablemente esperado. Entonces, si vemos hasta aquí, lo que estamos haciendo es, y lo que está haciendo la norma, es integrar en el artículo 5A, a través de ese concepto que es el beneficio económico razonablemente esperado, ponerle una temporalidad, que es la información contemporánea, a la serie de actos que se va a entender que es lo que busca el negocio para entenderse que busca el beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Que es generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de la empresa y mejorar su posicionamiento, ¿sí? Y a su vez incorpora también la posibilidad de que se utilicen también los efectos proyectados del mismo, ¿sí? Por otra parte, el otro concepto que se, que se compara contra el beneficio económico razonablemente esperado es el beneficio fiscal. Este dice el artículo 5A que es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución y que esto incluye las deducciones, las exenciones, las no sujeciones, el no reconocimiento de una ganancia, el no reconocimiento de un ingreso acumulable, el ajuste, ausencia de ajustes de base imponible a la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, el cambio del régimen, entre otros. Un concepto muy amplio, el cual ese beneficio fiscal se va a considerar que, que eso es lo que está buscando al celebrarse estos actos que carecen de razón de negocios y que deberán conciliarse contra el beneficio económico razonablemente esperado. Ahora, para que esto se pueda utilizar como herramienta de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, eh, se debe realizar antes de la emisión de la última acta parcial, si se tratara de una visita domiciliaria o de un oficio o del oficio de observaciones en el caso de revisión de gabinete o de las resoluciones que se tengan en el caso de auditorías electrónicas, ¿sí? Y para que esta herramienta de fiscalización sea autorizada por parte de la autoridad, un candado que se le introduce por parte de la legislación es que la autoridad debe someter el caso a un órgano colegiado. Aquí podríamos decir que desafortunadamente, por decirlo así, el órgano colegiado está integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT. ¿Por qué lo digo desafortunadamente? Porque al final de cuentas es la misma autoridad fiscalizadora en su actividad de fiscalización. Entonces, en ese sentido, quizás un área de mejora, un área de oportunidad para esta regla es incorporar en ese comité a otros órganos, como pudieran ser órganos empresariales, representados obviamente por algún especialista, o inclusive a la propia PRODECON, que sin duda alguna podría ejercer aquí actividades muy trascendentes al incorporarse en este comité para que sea una de los integrantes del comité que a su vez tengan voz y voto para autorizar o no la posibilidad de que el agente fiscalizador pueda utilizar esta herramienta de fiscalización. Y como quedó la norma, establece que en caso de no recibir la opinión del órgano colegiado, dentro de 2 meses contados a partir de la presentación por parte de la autoridad, se entenderá en sentido negativo. ¿Qué significa esto? Que si no contesta este comité a la autoridad que lo está solicitando para utilizar esta herramienta de fiscalización, entonces será en sentido negativo y entonces la autoridad fiscalizadora no podrá utilizar
esta herramienta de fiscalización. Es decir, únicamente aplicará cuando obtengan una opinión favorable de este órgano de comité, que será quien podrá, en su caso, habilitar la posibilidad de utilizarlo o no. Ahora, en el mismo artículo 5A se establece que será aplicable este concepto de la razón de negocios con independencia de las leyes que regulan el beneficio económico razonablemente por el contribuyente, es decir, le da un matiz de fiscal únicamente. Dicen, ya sé que quizás habrá unos puntos que ameritan en ciertas áreas, en cierta legislación que regula esas áreas en particular, quizás haya ciertas actividades de beneficio que están ahí situados, pero esta parte, esta 5A, este concepto de razón de negocios, se utilizará con independencia de lo que se establezcan en esas leyes quizás administrativas que regulan ese acto en particular, ¿sí? Y que la determinación, que los efectos fiscales que aquí se encuentran se van a limitar a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, además sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de delitos. ¿Por qué está esto? Porque esta es una cláusula antiabuso que se encuentra en el ámbito de la elusión. De hecho, desde un principio estuvimos hablando del ámbito de la elusión y no llega al matiz de la defraudación, para la cual la autoridad fiscal tiene otras herramientas, la defraudación fiscal, que comúnmente son con un matiz, con un estándar más alto para la autoridad fiscal, pero a su vez con más consecuencias para los particulares. Entonces, lo que pretende decirse aquí es que sin perjuicio de otras investigaciones que se puedan realizar, por ejemplo, en el ámbito penal, para casos en particular que tengan que ver con la materia fiscal, ¿sí? Ahora, en el 2022 tuvimos una reforma fiscal trascendente en la que se incorporan en algunas reglas particulares el concepto de la razón de negocios. En estas reglas, por ejemplo, nos encontramos en el artículo 11, fracción 5, que habla de créditos respaldados, en la que se establece de que un crédito que carezca de razón de negocios por parte de un particular se podrá considerar como un dividendo ficto. Recuerden que el artículo 11 nos habla de créditos respaldados en los que la consecuencia de ello implica que el encontrarte en esa presunción total significará que la consecuencia fiscal de ese acto se considerará, en lugar de intereses, los pagos que se estén realizando, como dividendos. Entonces, en ese matiz se incorpora este concepto de que cuando carezca un crédito a razón de negocio, se podrá considerar como crédito respaldado y la consecuencia será que se recaractericen los pagos de intereses como dividendos. Tenemos pues este 5A que ya lo platicamos, y se incorpora a su vez el artículo 14B el 5A ya se había incorporado previamente, y el 14B del Código Fiscal de la Federación, en el que, si ustedes recuerdan, en el 14B hay una regla en la que se considera que no va a haber enajenación en las actividades de fusión o escisión cuando se cumplen los requisitos que se encuentran allí en el 14B. Y lo que se incorpora es que ahora también, cuando se considere por parte de la autoridad, en el ejercicio de las facultades de la autoridad, que esta fusión o esta escisión carecen de razón de negocios, también podrá considerarse que es enajenación el acto jurídico, ¿no? O mejor dicho, podrá quitarse el beneficio, quitarse la posibilidad de que no se considere enajenación, y las consecuencias serán de enajenación el acto de la fusión o de la escisión cuando éste se considere que carece de razón de negocio. Y por último, el artículo 24 de la Ley de Renta y el artículo 161 también se incorpora para efectos de las reestructuras corporativas, en donde se considere que por parte de la autoridad que esas reestructuras se realizaron con carencia de razón de negocios, que también podrán tener las consecuencias que en su caso conlleven a esta carencia. Sobre todo aquí, quizás un punto medular es
que tenemos el artículo 5A, que es una norma general antiabuso, y que tenemos estas nuevas disposiciones en donde se incorpora este supuesto de razón de negocios particularizado, lo voy a llamar así, en donde van a estar constantemente relacionándose esta cláusula general antiabuso versus estos conceptos particulares de razón de negocios que están situados en estos artículos que ya previamente platicamos, citamos, ¿verdad? Y ya para ir cerrando el tema, pues adicionalmente recuerden que eh, tenemos ya bastante amplitud de regulación que tiene que ver con reglas antiabuso particulares, en donde debemos de considerar la regulación adicional para efectos de llevar a cabo una interpretación adecuada de los actos jurídicos que celebren los contribuyentes. Es decir, no podemos ver una actividad del contribuyente fuera del matiz objetivo y subjetivo de las normas que hoy nos regulan ese derecho, ¿no? Y que también no podemos olvidarlos que estas normas a su vez también sirven de disposición reguladora para que la autoridad fiscal tampoco en el ámbito de lo subjetivo tome consideración de lo que la misma autoridad considere, ¿no? Sino que a su vez lo vea con el matiz legal de lo que establecen las propias disposiciones. Entonces, en ese punto tenemos los principios constitucionales de la libertad de contratación, mediante la cual el particular pueda acomodar sus actividades de contratación, de negocio, de acuerdo a como le parezca la forma más conveniente y más eficiente. Tenemos las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que las encontramos también en nuestra Constitución, y por otro lado, en el sentido contrario, por llamarlo así, en la legislación civil, tenemos estas reglas que tienen que ver con el abuso del derecho y el fraude a la ley, que se ven similar en el matiz de la cláusula general antiabuso, pero que también debemos de tenerlas siempre presentes cuando evaluemos los efectos fiscales de una actividad de un particular que está pretendiendo llevar a cabo. Y tenemos este aspecto que es la simulación y la nulidad inclusive de actos jurídicos celebrados por particulares. Y tenemos normas especiales antiabuso, como lo son las normas de precios de transferencia, los regímenes fiscales preferentes cuando se realizan inversiones por parte de residentes en países de baja imposición, este tema de los refipres del artículo 4B también de la ley de renta, los dividendos fictos, y los supuestos de enajenación que se encuentran también a través de las diferentes normas en los que hay disposiciones particulares que se entenderán como enajenación cuando se lleven a realizar esas propias disposiciones. La capitalización delgada y más recientemente también incorporado los acuerdos estructurados. Y ya por último, para concluir este punto, pues tenemos las normas internacionales, sobre todo porque tenemos recientemente la discusión para ya la entrada en vigor del instrumento multilateral, que recuerden que estaba allí, se había quedado en el tintero en el Senado de la República, se retoma en días pasados y aparentemente en los próximos días, meses, estaremos viendo un instrumento multilateral que incorpora una norma de propósito especial bajo la cual se verá el matiz de las actividades internacionales en las que se ve a través de un tratado para evitar la doble tributación, y que sin duda alguna también tendrá constantemente referencia y constantemente actividad con el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Con esto concluyo. Les agradezco mucho la posibilidad de compartir estas palabras con ustedes, este tema con ustedes que me parece bastante interesante. Yo concluiría nada más diciendo que recuerden que el derecho fiscal es un derecho que está constantemente cambiando, es muy dinámico, y en ese mismo dinamismo nosotros, los profesionistas, debemos estar preparados, debemos estar constantemente en estudio para ver ese derecho en el matiz de la forma en la que se está modificando la forma de ver las actividades de los contribuyentes versus la actividad fiscalizadora del Estado. En ese sentido, en ese momento, en ese contexto, confluye el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es el que vimos en esta
en esta... Su servidor Luis Aguilar, presidente de la Comisión del Sector Gobierno del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, para invitarlos al evento más importante de la región Centro-Occidente de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, 15º Foro Regional de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que se llevará a cabo el día 28 y 29 de octubre en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Contaremos con ponentes de la talla de secretarios de Hacienda, fiscales anticorrupción, titulares de los tribunales de justicia administrativa, auditores superiores, entre otros. No te quedes sin tu lugar. Más informes en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Gracias, Ulises. Esperamos verte muy pronto en estas transmisiones. Y bueno, pues esto fue el arranque de la Comisión Fiscal Regional en las transmisiones de la región Centro-Occidente. Bien, pues no te pierdas nuestra transmisión del día de mañana y nos vemos muy pronto. Gracias.